Bautizada en el océano. Texto del día, Romanos 6, 3 y 4. Después de que Elena regresó a casa de las reuniones de campamento, todo parecía haber cambiado. La naturaleza parecía estar cantando y ella acompañándola. Elena salió al jardín caminando entre las flores que su madre con tanto amor cuidaba y de las cuales también enseñaba a Elena y a su hermana a cuidar. El sol brillaba con más resplandor. Aún los pájaros parecían entonar melodías más dulces que antes, como si estuvieran cantando alabanzas a su creador. El jardín nunca se había visto tan hermoso para Elena como ahora. Estaba tan feliz que ni siquiera quería hablar. Había una hermosa flor que le gustaba a Elena, en especial llamada la rosa de Sarón. Mientras tocaba sus pétalos suaves y contemplaba su belleza, se sintió agradecida por el gran amor de Dios que a su parecer se encontraban en estas hermosas flores. Pensó, si Dios ama y cuida estas flores, ¿cuánto más tiernamente amará a sus hijos que han sido hechos a su imagen? Entonces se dijo a sí misma, soy una hija de Dios. Siempre le obedeceré y le amaré. La mente de Elena estaba llena de todos los sermones y buenas lecciones que había escuchado en las reuniones de campamento. Ahora, aún el accidente que le había pasado cuando era más joven parecía tener provecho para ella, por alejarla del mundo y sus placeres y haberla ayudado a pensar más en Jesús y el cielo. Elena quería ser bautizada en la iglesia metodista, pero lo que le preocupaba y confundía era el cómo ella sería bautizada. La forma como bautizaban en la iglesia metodista era que el ministro tomaba con sus manos de un recipiente un poco de agua y lo salpicaba en la cabeza de la persona que era bautizada. Elena tenía 12 años para entonces, pero aún así de jovencita estaba segura de que solo había una forma de ser bautizada de acuerdo a la Biblia, y esa era por inmersión, lo que significa sumergirse totalmente bajo el agua. Elena leyó estas palabras en Marcos 1, 9, 10 y 11. Y aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Como puedes ver, Jesús fue bautizado en el río donde había mucha agua, porque la Biblia dice, y luego subiendo del agua. En Romanos 6, 3 y 4 la Biblia dice, ¿o no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida. Algunas mujeres metodistas trataron de convencer a Elena que la forma de bautismo por aspersión era la forma de bautismo de la Biblia, pero Elena no podía estar de acuerdo. Veamos más versículos para ver si Elena tenía razón. Juan 3:23 dice, y también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua, y venían y eran bautizados. ¿Por qué en Enón? Porque allí había mucha agua. Juan podía haber usado un recipiente con agua para bautizar a las personas, pero no lo hizo. Él fue a un lugar donde había mucha agua, de tal manera que pudiera sumergir a las personas en el agua. ¿Alguna vez has estado en un funeral y has visto cómo entierran a la persona fallecida? ¿Le ponen solo un poquito de tierra al ataúd? No, sino que bajan el ataúd y lo entierran completamente. Nuestros corazones naturales son malos y pecaminosos. Con un corazón así, nunca podríamos ir al cielo. Pero cuando somos bautizados, es como si dijéramos, elijo morir al yo y enterrarlo para siempre. Escojo que Jesús viva en mi nuevo corazón. Deseo ser como Él.
No podemos vivir como Jesús por nosotros mismos, pero podemos dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a ser como Jesús y Él nos dará poder para vivir como Él lo hizo. Cuando nos bañamos, nos quitamos la suciedad y quedamos lavados. Pero cuando somos bautizados, es como si estuviéramos dejando a Jesús que nos lave de pecado, de tal manera que podamos tener una vida limpia para servir a Jesús. Hechos 22:16 dice: levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Así que finalmente el predicador metodista accedió a bautizar por inmersión a Elena y a otros, como ellos lo habían pedido. Era un día con viento cuando Elena, junto con otras 11 personas, fueron bautizadas en el océano, mientras Elena era sepultada en la tumba líquida. Las olas eran altas y rompían con fuerza en la orilla, pero en el corazón de Elena había un sentimiento de paz y felicidad. Se sentía como una nueva persona, como si de verdad hubiera nacido otra vez. Estaba determinada a dejar que Jesús viviera en su corazón, a amar, confiar y obedecerle mientras viviera, y así lo hizo.